familia completa y el piloto mueren al caer helicóptero en Río Hudson. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se solidariza con la tragedia en República Dominicana. Este viernes entra en vigor el nuevo registro nacional para indocumentados a través del CBP Home anunciado por Trump. No se pierda entrevista exclusiva con el cantautor Santiago Cruz. Saludos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les informa y gracias a todo el equipo que hace posible que esta emisión de noticias llegue a todos sus hogares. Iniciamos este bloque de noticias con una noticia lamentable. 6 personas perdieron la vida cuando un helicóptero turístico cayera en las aguas del río Hudson. Según confirmó el alcalde de Nueva York, Eric Adams, 6 personas murieron en las últimas horas luego de que el helicóptero en el que se transportaban se estrellara en las aguas del río Hudson en Nueva York. Se trata de 2 adultos y 3 niños de origen español, al parecer de la misma familia, además del piloto de la aeronave. La información ha sido confirmada también por fuentes españolas sin ofrecer mayores detalles. El helicóptero pertenecía a una empresa turística llamada New York Helicopter Tours, que ofrece estas vistas panorámicas desde el cielo neoyorquino y según el rastreo de la aeronave llevaba apenas 15 minutos de vuelo y 6 kilómetros recorridos. La estrepitosa caída del helicóptero al agua movilizó abusos del cuerpo de bomberos, así como de la policía de Nueva York y de la vecina Nueva Jersey, que sacaron los cuerpos del agua, aunque aún no se esclarece si en un primer momento algunos estaban vivos. El accidente se trata del peor de este tipo por el número de víctimas desde 2018, cuando murieron 5 de los 6 ocupantes de un helicóptero que había despegado desde Nueva Jersey y cayó a las heladas aguas del East River, el otro río que baña Manhattan. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, descartó este viernes la prohibición de los helicópteros turísticos que vuelan sobre la ciudad, horas después de que surgiera esta tragedia donde 6 personas perdieron la vida al momento de estrellarse este helicóptero en las aguas del río Hudson. El alcalde dijo que lo importante es asegurarnos que esos viajes son seguros, se hacen correctamente y dar el mantenimiento apropiado. Adams respondió así a las voces dentro de la Asamblea Municipal que piden regularmente y hoy con más énfasis prohibir los vuelos sobre esta situación esenciales en las zonas turísticas de los Estados Unidos. Sobre este mortal accidente en el río Hudson, las autoridades abren las investigaciones necesarias. El vuelo partió en un helipuerto en el centro de Nueva York alrededor de las 3 de la tarde y duró menos de 18 minutos. Los datos del radar mostraron que voló hacia el norte del lago del horizonte de Manhattan y luego regresó hacia el sur en dirección hacia la Estatua de la Libertad. Por lo tanto, se sabe que la empresa que operaba el helicóptero turístico ya se había estrellado anteriormente. Según un medio de comunicación local, un helicóptero de esta misma empresa realizó un aterrizaje de emergencia en el 2013 cuando transportaba a 4 turistas suecos. A diferencia de este accidente sucedido ayer jueves, todos los pasajeros, incluidos el piloto, sobrevivieron. Sobre este caso, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, mostró su solidaridad con la República Dominicana, encabezando un minuto de silencio y oración en este momento doloroso que vive el país caribeño con las muertes de más de 221 personas tras desplomarse este martes el techo de la discoteca. Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, encabeza un minuto de silencio y una oración como muestra de solidaridad por el momento doloroso que está teniendo República Dominicana con la muerte de 221 personas luego del accidente donde se desplomó el techo de la discoteca Jet Set. Adams recordó al cantante Rubí Pérez, que se presentaba en la discoteca cuando ocurrió el accidente que cobró también su vida, quien fue homenajeado el año pasado en Nueva York. Cientos de personas acudieron en República Dominicana al velatorio del popular cantante, que se presentó ante el público de Nueva York el pasado 4 de abril. Entre las víctimas figura además el diseñador de moda Martín Polanco y los expeloteros de Grandes Ligas Tony Blanco y Octavio Dotel.
El alcalde de Nueva York, que acoge la mayor cantidad de dominicanos fuera de su país, sostuvo que es un momento muy doloroso para la comunidad dominicana y Nueva York está para mostrar la compasión. Además, dijo que se había comunicado con República Dominicana para lo que necesitaran y que desea ir allí, pero no quiere interferir, aunque no descarta hacerlo más adelante. Los trabajos de rescate se reducen al mínimo en la colapsada discoteca de Santo Domingo, donde más de 221 personas perdieron la vida, pero las autoridades dominicanas iniciaron ya las investigaciones del lugar. Este 10 de abril, las labores de rescate en la discoteca Jet Set se han reducido al mínimo, lugar donde el techo colapsó en la madrugada del martes 8 de abril en pleno concierto del cantante Rubí Pérez, dejando 221 personas muertas y 189 heridas, según datos oficiales. La tragedia tiene sumida en la conmoción a toda República Dominicana, que recibe la solidaridad de numerosos países y de personalidades de todos los ámbitos, desde el mundo de la política a la cultura, unas muestras de pesar a las que se ha sumado también el Papa Francisco. Horas más tarde, el gobierno dominicano anunció la conformación de una comisión de expertos nacionales e internacionales con el propósito de determinar las causas del siniestro. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, recibió al acudir al Instituto de Patología Forense, donde se llevan a cabo las autopsias, mensajes de inconformidad de familiares de los fallecidos ante lo que consideran lentitud en la entrega de los cuerpos. Los cuerpos de una decena de personas fueron velados en el polideportivo del municipio entre muestras de dolor. En esa localidad también tuvo lugar el funeral del exjugador de Grandes Ligas, Tony Blanco. La Embajada de los Estados Unidos en Ucrania renunció después de casi 3 años en el cargo y en medio de las conversaciones de paz que impulsa la administración del presidente Donald Trump entre los rusos y los ucranianos para terminar con esta guerra. El Departamento de Estado confirmó este jueves que la embajadora nombrada durante el gobierno de Joe Biden dejará su puesto. Su renuncia aún a este cargo de la primera de un alto funcionario de la diplomacia estadounidense se convierte desde la llegada al poder del presidente Donald Trump y se produce mientras la nueva Casa Blanca trata de buscar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una ley republicana que exige presentar la prueba de la ciudadanía del país para poder votar en las elecciones federales, una de las demandadas por el presidente Donald Trump. Tras recibir luz verde de la Cámara Baja, la medida se dirige al Senado. Las autoridades de inmigración de los Estados Unidos han comenzado a considerar la actividad antisemita en redes sociales y el acoso físico a personas judías con motivos para denegar solicitudes de beneficios migratorios, informó el Servicio de Ciudadanía de Inmigración. La agencia, que hace parte del Departamento de Seguridad Interna, explicó en un comunicado que la actividad antisemita afectará de inmediato y de forma negativa a los inmigrantes que solicitan la residencia permanente, conocida como la tarjeta verde o la Green Card, a los estudiantes extranjeros y a aquellas personas afiliadas a instituciones educativas vinculadas con este tipo de actividades. Y este viernes 11 de abril entra en vigor el nuevo Registro Nacional para Indocumentados a través del CBP Home, anunciado en el mes pasado por la administración Trump, que pondría a disposición de las autoridades federales entre 2.2 y 3.2 millones de extranjeros como mínimo. El llamado requisito de registro de extranjeros busca presionar a los inmigrantes a marcharse por su propia cuenta o autodeportarse bajo amenazas de que si no lo hacen se exponen a las penalidades. La medida aplica que los indocumentados de 14 años o más que han permanecido en el país por más de 30 días deben de solicitar esta información a través de la página web. Una jueza federal determinó que impedirá que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a un programa que permitía a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos.
La jueza federal afirmó que emitirá una suspensión a la orden para poner fin a este programa, cuyo término estaba previsto a finales de este mes. El esfuerzo para ayudar a más de 500,000 de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos forma parte de una labor jurídica más amplia para proteger a las personas procedentes de Ucrania, Afganistán y otros países que se encuentran en el país legalmente. Un total de 178 migrantes venezolanos deportados por los Estados Unidos retornaron a su país en un avión de la aerolínea estatal Coviasa, entre ellos una persona con alerta roja de la Interpol, informó el titular de Interior Diosdado Cabello. Y donde tengamos que ir, mira, y mientras esos aviones estén volando, la prioridad será ir a buscar a los venezolanos estén donde estén. El presidente dio esa orden completa y la estamos cumpliendo. Cada vez que podamos, cuando ellos estén listos allá, nosotros estamos listos aquí. Porque traer ciudadanos de Estados Unidos depende que ellos estén listos. Si ellos no están listos, si ellos solo es propaganda, no, que tenemos no sé cuántos miles, pero cuando le preguntamos dónde están, vamos a buscarlos, ya va, espera un momento, dame unos días. Que son 300 o 250 y cuando tú ves son 170 que llegan. Cuando ellos estén listos, nosotros estamos listos. El costo para nosotros es enorme, no te voy a decir cuánto, pero es enorme, es un gran esfuerzo, porque recuerda que no solo el viaje, esos aviones requieren mantenimiento, ¿verdad, hermano ministro? Por horas de vuelo tienen que pararlo, revisarlo, cometió un asesinato, un homicidio, se fue huyendo de Venezuela y nosotros lo solicitamos. Es una investigación venezolana, no tiene nada que ver con ellos, pero cuando nosotros revisamos, aquí aparece. Y ya antes había un código rojo solicitado por el Perú. Esos son los dos códigos rojos que hasta ahora nosotros hemos tenido. Ahora, el de que viene ahorita es una investigación hecha por nosotros, por nuestras autoridades, por nuestros organismos policiales. Se fue de Venezuela luego de cometer el homicidio y nosotros lo reclamamos ante Interpol. Sobre esta persona, el funcionario explicó que está acusada de cometer un homicidio tras el que se fue huyendo de Venezuela, por lo que las autoridades del país caribeño lo reclamaron ante la Interpol. Dos cortes federales de los Estados Unidos emitieron unas órdenes separadas que bloquean temporalmente la expulsión de migrantes venezolanos a una megacárcel en El Salvador. Las decisiones complican el uso de que el gobierno de Trump ha estado dando una ley del siglo XVIII conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros para sacar del país a los migrantes sin posibilidad de apelar sus casos. Las demandas presentadas en Texas y New York fueron en respuestas a una decisión del Supremo este lunes que dio vía libre al gobierno para las expulsiones, haciendo la salvedad de que los migrantes tienen derecho al debido proceso y deben ser notificados de que serán trasladados. Trump ha justificado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, asegurando que el Tren de Aragua es una organización terrorista que opera bajo la dirección del gobierno venezolano y sus miembros han invadido el país. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que 5 millones de venezolanos pueden emigrar de los Estados Unidos si el mandatario estadounidense Donald Trump sigue con su política hacia la nación petrolera. Si las cosas siguen como van y Trump aprieta bien Venezuela más, según la prensa, las encuestas ya dicen que hay 5 millones de venezolanos ya listos para salir. ¿Y a dónde salen? Pues a donde estamos. Y la primera ciudad, pues eso tiene su cadena, pero la ciudad es Bogotá, la que más atraería. Después hay una dispersión en América del Sur y después toda esa vaina se va para Estados Unidos. Pero parece que esos son los datos del momento. Entonces nosotros tenemos que alistar una política de inclusión juvenil en Bogotá que no trace frontera. Y eso no es un problema de la policía, aunque nos puede ayudar en cosas. Esto es un problema que hay que hablar con el alcalde, porque este guarismo no nos va a disminuir si sigue así la cosa. Petro hizo el comentario en un discurso que dio en Bogotá en el primer encuentro de comandantes de policía 2025, en el que repasó los índices de violencia y criminalidad en el país y las estrategias para enfrentarlos. Vamos a cumplir con nuestros patrocinadores. Al regreso, más información. Usted no le cambie.
En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Les agradecemos a todos ustedes la sintonía. La cárcel más peligrosa de Ecuador no solo intenta controlar decenas de bandas en el penal, sino enfermedades como el brote de tuberculosis en los internos. La penitenciaría del Litoral, considerada la más peligrosa de Ecuador, enfrenta una doble crisis: la violencia entre bandas del crimen organizado y un brote de tuberculosis que amenaza con convertirse en epidemia. Con cerca de 7.107 reclusos en un espacio diseñado para 3.900 personas, las condiciones de hacinamiento agravan la situación en este centro penitenciario ubicado en Guayaquil. Las Fuerzas Armadas han desplegado un plan de intervención para evitar nuevas masacres entre internos, reparando pabellones, sellando escondites usados para guardar armas y reorganizando a los reclusos por grupos delictivos. Así lo dijo el comandante de la Fuerza de Tarea instalada en la penitenciaría. Estamos haciendo la reparación en temas de seguridad de todas las celdas y de los pabellones, cambiando los barrotes y poniendo los barrotes que hacían falta en las celdas, arreglando gasfitería, luz, servicios básicos, tapando las caletas que estaban en las diferentes celdas donde guardaban armas, municiones y explosivos. Uno de los principales focos de violencia, llamado el Callejón de la Muerte, fue cerrado para impedir enfrentamientos entre bandas rivales. Paralelamente, el Ministerio de Salud realiza un censo sanitario para identificar casos de tuberculosis luego de que se reportaran muertes sospechosas. Hasta ahora, 565 presos están en tratamiento en condiciones precarias, lo que ha obligado a los militares a pedir traslados en casos graves a otras prisiones. Además, se han iniciado campañas de vacunación contra la influenza. Pese a estos refuerzos, familiares de los presos enfermos denuncian falta de atención médica y acceso a medicamentos. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han elevado estas quejas ante la CIDH, mientras afuera de la prisión, los allegados claman por información y ayuda, temiendo por la vida de sus seres queridos. La candidata del correísmo a la presidencia de Ecuador, Luisa González, celebró que el ex candidato presidencial Jan Topic se sume a su campaña política. En el marco de su penúltimo acto de campaña, la candidata del correísmo a la presidencia de Ecuador, Luisa González, celebró que el ex candidato presidencial Jan Topic, un ex legionario y empresario especialista en seguridad, se haya sumado a su unidad para formar un gobierno amplio que integre varias tendencias y en el que eventualmente podría estar él. Hemos logrado algo que todo el mundo decía, esto es imposible, esto es imposible. Nosotros logramos lo imposible, logramos la unidad, pero no solo la unidad de las izquierdas, la derecha también se ha unido. Es decir, la unidad de la patria, por la patria y por 18 millones de ecuatorianos. Se une el país entero y hoy se une Jan Topic también a este proyecto de patria de la Revolución Ciudadana. Después de haber alcanzado un pacto con el movimiento indígena, Topic, que fue cuarto en las elecciones extraordinarias de 2023 e inhabilitado para participar en estos comicios por una impugnación a su candidatura, se mostró dispuesto a la posibilidad de integrar el gobierno de la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa. La candidata también se refirió a la llegada de Eric Prince, el fundador de la firma de seguridad privada Blackwater, ahora llamada Academy, que estuvo en un operativo policial y militar en Guayaquil, donde mostró su apoyo al presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, y que durante una entrevista aseguró que uno de los hijos de la candidata era también de Correa. Esta última semana, incluido este gringuito que trajeron para hacer campaña, un asesino a sueldo que intenta
ponerlo como que él puede más que nuestras Fuerzas Armadas y que nuestra Policía Nacional, se dedicó a hablar porquerías de mí. Pero hasta ahí aguanto. Lo miserable es que empezaron a hablar de mi hijo de 11 años, un niño menor de edad. La candidata exhortó a sus simpatizantes a votar con la esperanza de que viene un futuro digno para los ecuatorianos de la mano de la Revolución Ciudadana. Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 13 de abril para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo o devuelven al correísmo al poder, lo que convertiría a González en la primera mujer en la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales. El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, aseguró que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrá lugar este domingo es la votación más importante de la historia de su país. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cerró su campaña en Quito de cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales en un acto en el que convocó a sus simpatizantes y les advirtió que el domingo la votación iba a ser la más importante en la historia de Ecuador. Cada uno de ustedes defienda su voto, cada uno de ustedes vaya a su barrio, convenza a la última persona que todavía no está convencida. Vayan también donde sus vecinos, sus amigos, sus familiares, a decirle que la votación de este domingo es capaz la votación más importante de la historia del Ecuador y que no se pueden quedar en sus casas. Asimismo, invitó a los ecuatorianos a sufragar, advirtiendo que escogiéndolo como presidente, lucharía fuertemente contra la criminalidad. Con esa misma fuerza, con esas mismas ganas, este domingo es que vamos a acabar con esa revolución fallida. Este domingo es que vamos a acabar con el narcoterrorismo. Vamos a quitarle todo chance a las mafias de poder gobernar en este país. Porque este país lo gobiernan ustedes, lo gobiernan los ciudadanos, lo gobierna la gente de bien, la gente que quiere un país mejor. Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo del 2025 al 2029 o devuelven al correísmo de la oposición al poder, lo que convertiría a González, de alfil del expresidente Rafael Correa, en la primera mujer de la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales. El político y empresario Samuel Doria Medina fue anunciado como el candidato del principal bloque opositor de Bolivia para las elecciones generales el próximo 17 de agosto. El político y empresario Samuel Doria Medina será el candidato del principal bloque opositor de Bolivia para las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Tras el anuncio, aseguró que hay luz al final del túnel y pidió a los votantes que confíen en él para salir de la actual crisis económica. Hoy les aseguro que vamos a salir de esta crisis económica en la que estamos sumidos y estamos sufriendo todos los bolivianos. Confíen en mí, sé cómo hacerlo. También quiero decirle al actual gobierno que solo causa inflación, colas y corrupción, que alisten sus maletas porque se van en agosto. Doria Medina, del Partido Unidad Nacional, fue el elegido para enfrentar y derrotar al gubernamental Movimiento al Socialismo Más entre todos los precandidatos del bloque de unidad de la oposición democrática. El empresario, quien nació en La Paz en 1958, fue víctima de un secuestro a manos de un grupo armado en 1995 y es superviviente de un accidente aéreo en 2005. En ese mismo año, en 2009 y en 2014, fue aspirante a la presidencia. En los comicios generales de 2020, el también economista fue candidato vicepresidencial de la entonces mandataria interina Yanine Áñez, aunque se retiraron a falta de un mes para las elecciones para no dispersar el voto opositor. Llegó el momento de hacer nuestra pausa comercial. Al regreso seguimos con más de Noticias al Día. En las tiendas Lebrón te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas Lebrón, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida.
Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Les agradecemos a todos ustedes que continúen con nosotros. Debemos de tomar en cuenta siempre, antes de salir de nuestros hogares, las condiciones del tiempo. Así que es por ello que tenemos con nosotros a nuestra compañera Mariel Hernández. Adelante. Es viernes, así están las condiciones del tiempo por aquí, por el área triestatal. Esos paraguas lo vamos a necesitar para el fin de semana, que se torna gris y lluvioso. A manejar con cuidado y a utilizar el cinturón de seguridad. Hoy vamos a ver máximas temperaturas en Nueva York de 49 grados, mínimas de 41 grados. Esos chubascos en este momento están en el área. La posibilidad de lluvia es fuerte ya durante la noche y los vientos van a soplar desde el este-noreste entre 10 a 15 kilómetros por hora. La precipitación, el porcentaje en este momento, la probabilidad de un 57%. Hasta aquí la información del tiempo. Usted no le cambie a esta programación. Gracias por esta información, Marielba. Cambiamos de tema y hablamos del colombiano cantautor Santiago Cruz. Él asegura que es un defensor de la dignidad en la música, algo que también considera no es la medalla más visible en una era donde lo comercial domina, y por eso decidió juntarse con otros artistas que ven el oficio de la misma forma para conmemorar los 15 años del Cruce Caminos, su álbum más exitoso. Así que vamos a ver esta hermosa entrevista. El cantante colombiano Santiago Cruz es un defensor de la dignidad en la música, algo que considera no es la medalla más visible en una era donde lo comercial domina, y por eso decidió juntarse con otros artistas que ven el oficio de la misma forma para conmemorar los 15 años de Cruce de Caminos, su álbum más exitoso. El artista de 49 años asegura que para 15 Caminos, el álbum en vivo que lanzará para conmemorar su producción más conocida, se unió a compatriotas suyos como Junior Zamora, Juan Pablo Vega y Duplat, así como a Daniel Álvarez y Juan Galeano, de la banda Diamante Eléctrico. Yo me reúno antes con todos y les digo, aquí estamos porque nos une una palabra a todos, que es la dignidad. Estábamos ahí. ¿Cierto? Tú estabas ahí en ese momento. La dignidad, sí, señor. ¿Sí? Es la dignidad, la dignidad que cada uno de nosotros tiene por este oficio, ¿sí? Que de pronto no es la medalla más visible, puede ser hasta una medalla pequeña y hasta transparente muchas veces, pero el que la tiene reconoce al otro que la tiene. Para comenzar a celebrar los 15 años del álbum, Cruz publicó la nueva versión de 6 AM, en la que estuvo acompañado por Junior Zamora, un cantante de Cali que el año pasado fue elegido Artist Watch de Viva Latino por Spotify por su novedosa propuesta de R&B. En todo lo que ya tiene, para mí es un honor que haya decidido eso. Junior como artista, pero también Junior como primer lanzamiento, pero también Cali, ¿no? Como que se una a esta celebración de 15 años. Y yo creo que son de esas pequeñas montañas que uno va subiendo y luego le agradece a la vida por haber elegido esto. Para conmemorar los 15 años de Cruce de Caminos, Cruz también se presentará el próximo 17 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá. También se presentará en mayo y junio próximos en las ciudades mexicanas de Mérida, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro y León. Luego, en agosto, visitará las ciudades estadounidenses de Atlanta, Washington, Filadelfia, Long Island, Boston, Chicago, San Luis, Austin, Houston, Dallas, Orlando y Miami. Con todas esas informaciones que hemos compartido con todos ustedes, hemos llegado al final de nuestra emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les acompañó. Agradecerles a todos ustedes que nos acompañen y pendientes a toda nuestra producción.